que acabo de encontrar una curiosidad y me refiero a esta edición de Death Stranding. Está muy bien conservada, eso sí. Miren acá, hermanos, se han reabastecido de mangas. Ahí el señor está ordenando todo. Todo está vacío, las canaletas todavía. ¿Por qué no me acompañan a ver una bicicleta que me quiero comprar? Aquí en la fachada colocan algunos precios por el cual te compran las cartas. Y lo que sí hay mucho en esta tienda son figuras en bolsita, ¿eh? Normalmente acostumbro verlo en caja. Hermanitos, hoy día es un video diferente porque he venido de viaje, así es, he pasado por autopista, por paisajes, por pequeños pueblitos y más pueblitos, hasta llegar a una prefectura nueva. Estamos por Niigata, paseando con la familia y por supuesto aprovechando en ver qué esconden por acá. Ya saben que en la búsqueda de lo retro se trata de pasar por tiendas de segunda mano encontrando infinidad de cosas curiosas, y esta es la primera tienda. Así que entremos. No se fijen en mi camiseta, en mi polo. Me he manchado, es que soy adicto al chocolate. Y así somos, cerditos. Sin perder más tiempo, entremos. Y subiendo la escalera nada más, ya encontramos sorpresitas, ¿ah? Miren que nos reciba. Acá para jugar a la PlayStation 1. Aquí estoy con Gemusin Junior. Normalmente ponen de Super Nintendo, de PlayStation 1, les juro que es la primera vez que ven una tienda que ponen así de muestra. Y como es la búsqueda de lo retro, me gusta enseñar todo lo interesante, lo poco común, y aquí he encontrado dos cositas. La primera, ahora, no quiere decir que sea algo coleccionable o algo así, pero es curioso. Este debe ser de los primeros juegos de karaoke para la PlayStation 2, en realidad de las consolas. Viene con el micro y se llama el Dream Audition 2. Así que cuanto menos curioso, ya que no ha llegado a ser muy conocido. Hermanito, ¿siempre quisiste ser un cantante? ¿Quieres convertirte en un Luis Miguel? Esta es tu oportunidad. Dream Audition es un juego musical que va con todo. Te convierte en una superestrella, pero para que te lo creas más aún y sea más vivido, desde la primera versión cuenta con un adaptador USB de micro para que le puedas meter sabroso a esas entonaciones. El que tenemos enfrente es una de esas ediciones, pero el número 2. De todas maneras, en su momento, para un público joven, un éxito con esa interactividad. Más adelante seguro se vendrá algún especial de juegos que incorporaron micros en los videojuegos, que hay algunos muy interesantes. Lo que no sé es si salió de Japón, me lo dejan ahí en los comentarios, pero es de Yaleco. Y lo otro, se trata de este periférico de Sega, creado por United Game Artists, que es el Trance Vibrator. Así como lo ven, su precio es de $30. Rez o R-E-Z, qué juego más raro. Desarrollado por United Game Artists, que seguro tenía acceso a hongos alucinógenos cuando lo estaban haciendo. Se trata, o bueno, lo catalogan como un matamarcianos musical. Nosotros somos una especie de hacker, una especie de humanoide pixeleado que vamos surcando los espacios de una super red conocida como K-Project, acompañado de una musiquita que te pone bien positivo, con bastante color y efectos que, bueno, si me preguntan a mí si acusaron a Pokémon en el capítulo de Porygon de ocasionar convulsiones, este juego no sé qué haga, seguro te saca tu ki oculto. Esta edición que tenemos en manos, además, como si los gráficos fueran poca cosa, viene con un vibrador, así es, y lo puedes colocar donde tú quieras, travieso. Eso sí, para vivir más allá la experiencia. En serio que si este video es apoyado, lo compro y lo probamos en directo. Rez, posiblemente una joyita incomprendida que años después pueda subir un poco más su valor, parecido a lo que pasó con LSD de la PlayStation 1. Dejen en los comentarios si les gustaría ver un video dedicado a este videojuego, porque tiene bastantes datos interesantes y sobre todo ocultos. Y así es, para los más curiosos, aquí está la Neo Geo. Ojo, solo la Neo Geo, creo, sin control, sin nada. 44.000 yenes. ¿Cuánto vendría a ser? Unos 380 yenes, por favor. Axel, editor, ayúdame ahí. Está en buen estado, pero wow. Wow y miau también. Porque yo lo había visto a este precio, pero con caja y completo, hace un año. La cosa va complicada, ¿eh? Pero como digo, siempre el que busca encuentra, y puede ser que sea en esta tienda. Y de repente en otra, pues el precio es un poquito más para la zona Yang, por decirlo así.
Aún me sorprende mucho cómo se vende los equipos antiguos, tanto VHS, de CD, de Video High 8, dice, de todo tipo, ¿eh? En el Harrow se puede encontrar de todo tipo. Y también equipos de música antiguos, pero antiguos de verdad, ¿eh? 1973. Y miren en qué estado está, la madera y todo, está bastante bien. El Harrow obviamente le da su manita de gato, como se dice, es decir, su arreglo, pero normalmente los japoneses suelen cuidar muy bien sus cosas. Y me he dado cuenta con los videojuegos y con todo. Miren estos parlantitos Yamaha, miren, pero parecen recién saliditos, no están ni manchados. Una locura, solamente esto. Ah, acá sí, sufrió un golpe seguro en algún transporte. Hermanos, un rato solamente para agradecer a esos jeques árabes que siempre en cada video dejan sus super gracias. Es una manera de apoyar el canal. Encima, como este comentario se destaca, siempre llego a responderlo. Y sumado a eso, recuerden que siempre estarán al final de los videos como postcréditos. Para toda la vida, ya lo saben. Así que muchas gracias a esos traviesos. Y llegamos al otro destino. Ya bajamos. ¿Y saben qué es lo curioso? Que aquí está el Harrow. Sí, hijo, ahí está. Pero también al frente tenemos un hobby off y un garage off. Pero eso no es todo. Sino que allá, no sé si logran ver, hay un zoom, hay otro Harrow. Interesante, la verdad. Este es un monopolio de Harrow. Así que vamos a ver. Hermanos, apenas entramos. Es todo de camping. Increíble. ¿Osito? ¿Gominola? Este no es. Ah, miren. Se puede grabar. Ah, me siento en mi salsa, entonces gracias, chicas. Ahí están. Miren todo esto de camping. Lo que pasa es que en esta zona donde estamos, pues hay muchos bosques, hay mucho todo, muchos ríos. Hay muchas áreas verdes. Ven, acá el señor ya está buscando qué se va a llevar para el día de campo. Y bueno, obviamente esto es off-house, ¿no? Todo de casa, pero es guiado mucho a camping. Es más, hasta en el logo del off-house, que normalmente es el logo normal, es como el Harrow, pero con otras letras, obviamente, hay como una montañita ahí. No sé si logran ver. Bueno, todo guiado a eso casi. Y ahorita ya estamos en el Harrow, que es, como vimos afuera, están las dos juntos. Aquí está mi esposa, mi hermosa esposa con mi hermoso hijo. Ahí, todo el flow, ¿ah? Pero parece que solamente son herramientas, ¿no? Solamente herramientas. ¿Qué? Me han estafado. Esto es un Harrow, pero de Bobe Constructor. Hermano, miren qué tal mazazo. ¿Qué tal mazorca? Increíble. Por acá nada, no. Vamos a tener que irnos al del frente. En el del frente seguro está toda la salsa. Mira, mira, han puesto junk, pero así con... de metal. Ven, lo acercaré. Es de ese material así, ¿no? De metal. Una locura. 27.500, una locura. Por ahí, si me acuerdo, les dejo el enlace en donde me compré una edición dorada hace un par de años. Y dejando de lado estos juegos periféricos un poquito poco comunes, aquí tenemos una verdadera joya. Y digo joya, una vez más, no porque se haya vendido mucho ni nada, solamente que se ve muy poco. Casi nada. Y es esta 3DO, la versión de Sanyo. 3DO Interactive Multiplayer. Ya hablamos un poco en el canal sobre esta consola y necesita un video entero, pero solo para entender la idea general, el concepto de la consola, lo creó Electronic Arts, pero ellos no la producían, sino que la consola tenía ciertas especificaciones y lo podían crear terceros. Estos terceros en su momento fueron Panasonic, Goldstar o actualmente conocida como LG, y el que tenemos enfrente, la gran Sanyo. Como imaginarán, la de Panasonic fue la más común, por el peso del nombre, fue la más vendida, así que este ejemplar de Sanyo, cuanto menos, es un poco difícil de ver. Un peluchón del sustituto, qué gracioso. Está a 5.500 yenes, más o menos unos 40 y pocos dólares. De ahí estos muñequitos de Pokémon son muy famosos, ¿no? Siempre los vemos. Sí. Así, no, este es de Digimon. Ah, pero está combinado, sí, Digimon. Pero aquí de Pokémon. Mira, hijo, ¿te gusta? A este le gusta todo, no, mejor no hay que darle porque se lo lleva. Y acá ya aparecen algunas figuras más. Mari, de Espada y Escudo, y aquí Suicune, que es de Pokémon Tournament. 5.500 yenes, aproximadamente unos 40 dólares, de repente 39 dólares por ahí, ¿no? Ahora que el tipo de cambio ha cambiado mucho. Por acá también otras figuras, 1.100, Typhlosion. Interesante, porque así nada más no hay. Y acá hay otra figurita a escala, miren aquí. ¿Ah? 3.600 esta vez, unos 29 dólares. Kibana con Duraludon. Y acá hay más, me sorprende en esta tienda. Así nada más no se ve.
Ese también de Mimikyu. Es interesante. Y yo estoy en busca de la primera Pokédex que sacaron para Pokémon. Por ahí voy a dejar una imagen de la primera que yo la tuve. Y por descuidado, pues ¿dónde estará ahora? Ni idea. Y antes de irnos de acá, me voy a comprar algo que me hace mucha ilusión y no sé si ustedes recordarán. Y está en esta vitrina, frente a la caja. Pero bueno, esposa, mira. Ese Raichu es de las primeras figuras. Recuerdo que esto lo pirateaban muchísimo. O sea, estas figuras con un empaque así lo pirateaban mucho. Esta obviamente es la original, ¿no? Está en 1760. Creo que vale la pena. Eso vendría a ser que $10. Algo así. Me hace ilusión. Lo quiero tener. Y aquí está, hermano. Me hace ilusión, la verdad. Ya saben que yo tengo un canal de Pokémon. Y ya estamos cerca de los 100.000. Cuando lleguemos a 100.000 en ese canal, creo que faltan, no sé, 3.000 suscriptores o algo así, regresamos con puros temas de Pokémon. De colección, centro Pokémon una vez al mes y todo. No, hijito, por favor, me hace ilusión. Me acabo de enterar de que me acaban de hackear. Salía de un día de familia y nada, ahora sí regresando con todo. Encima es un lugar que tiene más curvas, miren. Así que tengo que estar ahí atento. Todavía tengo acceso por el celular, pero nada más. Ese es lo que puedo ver. Arc Invest, no sé si se puede ver bien, pero han puesto todos mis videos en privado. Todititos están en privado. Hermanitos, estamos al día siguiente de la búsqueda. Pasó algo, porque justo cuando estábamos en plena búsqueda, ¿qué pasó? ¿De qué nos dimos cuenta? De que nos habían eliminado el canal. Nos habían eliminado el canal, ya muchos habían dado cuenta. YouTube me lo dio de baja porque infringí políticas, pero yo no, sino en el hackeo que sufrí. Pero ¿cómo son, no? Ni modo. Ahora sí, ya más tranquilos, ya ha sido devuelto en teoría toda la normalidad y vamos a una tienda nueva. De donde estábamos hemos viajado alrededor de 1 hora más. Ya entramos y esto se trata de un book off, que es de libros obviamente, combinado con un hobby off. Es raro ya que normalmente los hobby off están mezclados con los hard off. Así que lo que encontraremos acá son netamente figuras. Y obviamente en la otra sección pues libros. Hermano, miren esto, Elvis. Es de Mattel al parecer. 11.000 yenes, mi micrófono, esa. Y por aquí, ahí están todos los enanos, hermano. Todos los enanitos. Decía que por aquí siempre hay alguito de videojuegos. Bueno, pensaba que esta sección iba a ser un poco más humilde, pero es todo esto, todo este pasadizo. Así que tampoco es que sea tan mal. Hay algunos juegos obviamente básicos, pero para los que no coleccionan nada, de todas maneras van a tener en esta tienda, por ejemplo, con los que quisieras empezar sí o sí. Y por aquí algo curioso es de que está la Neo Geo CD, que se ve mucho más seguido que la Neo Geo, es decir, la cara, la tocha de verdad. Ese está Ichiman, alrededor de 80 y tantos dólares. La caja está bien. Y como les digo, se viene pronto un especial de la Neo Geo, aunque con este bajón, ese golpe que me ha dado YouTube, se me complica un poco. Siempre ha sido consola de ricos y hasta ahorita también lo es. Me gustaría enfocarlo como si fuese un documental, pero cuando es como un documental nunca pega. Por ejemplo, tengo un documental de la Disk System de Nintendo, que es un periférico que pudo haber cambiado la historia. Si tal vez le hubiera puesto de nombre el periférico más basura de Nintendo o algo así, bastante amarillo, hubiera tenido más vistas. Pero aún no llegamos a tanto. Bueno, la tienda está bien, no veo nada fuera de lo común, pero está bien. Vamos a otra que está muy cerca. Antes que me vaya, hermanos, casi se me pasa a enseñar esto, que es la edición coleccionista del Dark Souls 3. Imagínense, 13.200 yenes, seguro que alrededor de $100 con el precio, con el cambio actual. No tiene ninguna especificación, quiere decir que está 100% completo. Así que está bien. Particularmente yo solamente he jugado el primer Dark Souls, solo el primero. De ahí estoy debiendo tarea. Aquí está con lo que viene, que ahorita no se me viene a la mente. Creo que es un libro de arte, ¿no? El soundtrack. ¿Qué más? Ah, acá dice, un case de metal, una guía de inicio, el juego, el mapa y como una estatua, algo así. Pues si viene todo eso está bastante bien, ¿no? ¿Alguno tiene esto? Déjenlo en los comentarios. Y si no, compártalo por Instagram en una historia etiquetándome para compartirlo. Llegamos al siguiente, perdón por esa luna. Miren ese arte, pero ¿no? Macizo, del Renacimiento, ¿no? ¿Qué es esto? Aunque están reparando allá, no lo sé, vamos a ver. Hermanos, está cerrado hasta el día 22, hoy día estamos 13, así que todavía como 9 días cerrado. No, ahí están llevando las cosas. Hermanos, estamos de pasada, nos hemos estacionado un rato y les quería enseñar esto. Aquí hay muchos Haroff juntos, pero cada Haroff
tiene un enfoque diferente. Este es el Jaroff Audio Salón, quiere decir que es todo lo relacionado a la música, absolutamente todo. Me gustaría hacer un especial, pero si solamente con los documentales de videojuegos ustedes ni ven, imagínense un especial de música. Tendría pero 1000 vistas, creo. Así que de repente lo voy a dejar para miembros. Pero interesante, es la primera vez que veo este tipo de Jaroff con temáticas tan exactas. Este local sí es de los que conozco. Típico, los tres. Y Hobby Off también. Es decir, debe ser bastante grande. Bueno, sí se ve. Ahí la gente leyendo. No sé por qué han puesto la mitad de un balde acá, la verdad. Bueno, esto es más que nada Bugoff. Y aquí está el Jaroff, al fondo. Allá, toda la gente trabajando, doblando la ropa, acomodando, todo, buscando cosas de casa. Y aquí entramos. Y aquí estamos, miren lo que nos recibe.